En primer lloc, tractarem la part resolutiva. El punt número 1 és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, que se somet a aprovació l'esborrany de l'acta del dia 25 de novembre del 2024. Algun partit polític vol fer ús de la seva paraula? Senyora Paula Cerdà. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com en cada ple, demanarem que les preguntes que ens donen per escrit al final dels plenaris que s'incloguen en les actes, ja que si no, no tenen cap tipus de validesa legal, que no queden constància en cap lloc, excepte en el sobre que ens donen al final del plenari. Gràcies. Senyor Maragall. Bona tarda, gràcies. Senyora alcaldessa, simplement fer referència al que normalment estem comentant en els anteriors plenaris, que encara no consten en acte que són les contestacions per escrit de la senyora alcaldessa al torn de pregs i preguntes, i aprofitem també el torn d'intervenció per assenyalar que hi ha una errada en el punt número 1 respecte a l'anterior sessió. Posa que el grup municipal socialista, i en aquest cas també Compromís, va votar a favor de l'acte. Simplement per si se... Sí, simplement per si se pot modificar que està a favor i hauria de ser en contra en l'acte de la sessió anterior. Se rectificarà. Bé, vots a favor de l'acte? Vots en contra? Abstencions? Amb el vot a favor de PP, PBI i Vox i el vot en contra de PSOE i Compromís es pot aprovar l'acte. Punt número 2, expedient 10.368/2024, canvi de data de celebració del ple ordinari del mes de gener de 2025. Té la paraula el senyor secretari. Es tracta d'una proposta d'alcaldia que està dictaminada per la Comissió Informativa de l'Àrea Econòmica i Hisenda, Governació i Comerç i que s'eleva al plenari amb el següent tenor literal. Canviar el dia de celebració de la sessió ordinària del plenari el dia del mes de gener de 2025, que serà el dijous 30 de gener a les 5 de la tarda. I així mateix es canvia la celebració de les sessions ordinàries del mes de gener de les 5 comissions informatives permanents que tindran lloc la Comissió Informativa de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible el 21 de gener a la 1:30, la Comissió Informativa de l'Àrea d'Infraestructures, Obres, Serveis, Costa Nord, Costa Sud. Del mes de gener, perquè se coincideix en el dia de la Comunitat Valenciana i Vinerosa d'aquest dia en representació tan important per a la promoció turística del seu municipi. Algun partit polític que vulgui fer la seva paraula? Marta Gallà. Simplement fer el comentari que vam fer en Junta de Portaveus que li van traslladar a l'alcaldessa respecte a les 3 comissions que tenim el dia 21, si se podien centralitzar en el mateix espai per a no haver d'anar a Pirulí, Ajuntament i tornar, en aquest cas, a l'Ajuntament i, evidentment, mostrar el nostre vot a favor per a aquest punt. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat se pot aprovar. Punt número 3. Expedient 8.521/2024, resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, l'IBI. Passo la paraula al senyor secretari. Es tracta d'una proposta del regidor d'Hisenda, Contractació i Discapacitat que s'eleva al plenari amb el següent tenor literal. Desestimar las alegaciones presentadas por Guillermo Alsina Giraver, portavoz del Grupo Municipal PSP Vinarós, en relación a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles por los motivos expuestos en los fundamentos de derecho de esta propuesta. En segundo lugar, se propone aprobar definitivamente la modificación de la citada ordenanza y, finalmente, publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la ordenanza en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, momento en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho acuerdo se aprobará de aprobación definitiva, se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones. Explica el punto el señor Amat. Gracias, señora alcaldesa. Bien, desde el Gobierno Municipal, siguiendo los criterios marcados por la intervención y la tesorería, proponemos se desestimen las alegaciones, puesto que este Gobierno Municipal aprobó una rebaja del IBI y así como las aplicaciones de bonificaciones adicionales a familias numerosas. Se señala por el propio informe de la Tesorería y la intervención que lo que ahora ha presentado el Partido Socialista como alegaciones, en su caso debería haber sido presentado en la Comisión de Hacienda pertinente. Adicionalmente, también se señala que algunas de las bonificaciones, especialmente las referidas a familias monoparentales, no estando contempladas en la ley, no son posibles adoptarlas. Por lo tanto, entendemos que no hay motivo ninguno para aceptar esas alegaciones y más cuando el informe de la intervención y tesorería aconseja su desestimación. Un partit polític vol fer ús de la seva paraula? Té la paraula.
Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. No he vist al senyor José. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, quiero recordar que ahora quiero recordar que ante las alegaciones que han presentado el PSOE a través de su portavoz, el señor Alsina, quiero recordar que fue en la legislatura del 15 al 19 cuando ya el PSOE elevó el impuesto del IBI. En el año 2016 lo subió del 0,70 al 0,80 tanto en el suelo urbano como en el rústico. Yo entiendo que ahora es un brindis al sol, queriendo pues, aparentar una preocupación por los vinarocenses, pero ya en el 2016 subisteis el IBI. Y quiero recordar que en el año 2023, concretamente en el mes de septiembre, Vox Vinaroz, a través de mi compañero, el señor Calvo, el actual concejal de Familia, Infancia y Juventud, presentó una moción para rebajar el IBI. No en los términos que ha alegado el señor Alsina o el PSOE. No éramos tan ambiciosos, la verdad, como vosotros, pero votasteis en contra. En ese momento contemplábamos bonificaciones fiscales para familias numerosas en función del valor catastral de su vivienda y mientras gobernabais, pues eso, votasteis en contra. Quiero recordar que ha sido también una iniciativa del actual concejal de Familia, Infancia y Juventud modificar la ordenanza dentro del actual gobierno municipal, dando importancia también a las familias numerosas. Quisimos también trabajar la idea de favorecer también a las familias monoparentales, pero tal y como ha dicho el señor Amat, y está recogido en el artículo 74.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, solo se permite la bonificación a familias numerosas y no es competencia municipal bonificar a las familias monoparentales. Muchas gracias. Señora Vivian, té la paraula. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, como ha hecho referencia el señor Amat, decir que respetamos absolutamente el criterio dado por parte de Tesorería, el argumento que se da, pero bueno, consideramos que la comisión informativa es una herramienta más. Se nos insta también a que esto se haga en pleno. Por otra parte, también consideramos que los tiempos para poder presentar alegaciones, como se nos dice en una comisión, bien sabe que con 2 días que nos llega la convocatoria es muy difícil poder preparar y presentar unas alegaciones. Y por último decir que bueno, yo creo que ustedes también se han tenido que utilizar la herramienta de alegaciones tal y como se permite los 30 días siguientes a su publicación en el boletín, así lo han hecho. Aclarando el tema de la parte del informe técnico. Efectivamente, el día 5 de diciembre el Grupo Municipal Socialista presentó... el 5 de diciembre, como decía, el Grupo Municipal Socialista presentó alegaciones respecto a la modificación inicial de la ordenanza del IBI que estamos comentando. Vuelvo a repetir para que quede claro a los que nos están escuchando que una vez se aprueba de manera provisional una ordenanza, en este caso fue el pasado 24 de octubre, se publicó en el boletín el 26 de octubre, se dispone de un plazo de 30 días para que todo aquel que lo considere, grupo municipal, asociación, ciudadano de a pie, pueda revisarla y presentar las reclamaciones que considere oportunas. En nuestro caso así lo hicimos y nuestras alegaciones se han basado principalmente en 3 pilares. La primera, rebajar el recibo del IBI, aplicable tanto a bienes, a inmuebles de naturaleza urbana como rústica, en un 30% frente al 3,5% que nos presentó el equipo de gobierno. Bien, volveremos a repetir con ejemplos que posiblemente es como mejor se entiende, ¿no? Una persona con un recibo de IBI para 2025 de 300 euros, con esa reducción del 30% pasaría a pagar 210 euros. En el caso que comento, con ese 3,5 que pretenden aprobar, pasaría a pagar 289,5. 10,5 euros es la rebaja que ustedes nos traen hoy a aprobación definitiva. Volviendo a esos 90 euros que se quedan en el bolsillo del ciudadano, que es donde mejor están, tal y como ha realizado el señor Brito en reiteradas ocasiones, si aplicásemos la reducción del 30%, realmente sí que se puede llegar a aliviar esa carga impositiva de esa unidad familiar, ya que se va a enfrentar, o de hecho ya se ha enfrentado, ¿no?, a otras subidas de tasas o impuestos. Esa misma persona que pagaba 10,10 euros de tasa municipal de recogida de residuos, recordemos que viene del Plan Eco 2022, gobernando en Vinaroz, PSOE y Compromís,
ahora pasará a pagar 68 euros. Esa misma persona, el pasado mes de julio, pasó a pagar 109 euros en lugar de los 89 que se pagaban hasta el momento por la tasa de residuos del consorcio. Y repetimos, consorcio presidido por el Partido Popular y que sus compañeros de partido, señor Gandía, votaron a favor de esta subida el pasado noviembre de 2023, por mucho que nos lo quisiesen negar, ¿no? En el Pleno nos lo negó, está publicado. El Ayuntamiento se opone y vota en contra de la subida de la tasa de basuras aprobada por el consorcio de residuos. Miren, si sumamos esos 51 euros de más por la tasa de recogida de residuos, si sumamos esos 20 euros de más por la tasa de residuos de consorcio, hablamos de 71 euros que el ciudadano ha pagado o pagará, no más, sin comérselo ni bebérselo. Y si además esa misma persona ha decidido este año reformarse el baño y la cocina, este año también se ha visto perjudicado por la subida al doble del impuesto de licio, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, del 1,75 al 3,5, incremento aprobado el pasado mes de julio por el tripartito. En fin, que no creemos en absoluto que esa rebaja que ustedes proponen del 3,5% del recibo de IBI vaya a permitir al ciudadano de Vinaròs compensar todas esas subidas impositivas que ustedes nos vienen regalando desde ya hace unos meses. En segundo lugar, ustedes, es cierto, incluyen una modificación de esta ordenanza, unas rebajas adicionales, como muy bien ha dicho el señor Brito, para las familias numerosas. Movemos entre el 5% el mínimo y el 60% el máximo. Bueno, pues por el mismo motivo que en el punto anterior, ¿no? Consideramos insuficientes los porcentajes de rebaja que quieren aprobar, ya que no son proporcionales en absoluto a esa subida de tasas o impuestos con respecto a lo que proponen, porque si realmente, tal y como nos dijeron, lo que se trata es de favorecer a aquellas familias que peor lo están pasando. Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista, es cierto, eso también, ha considerado necesario incluir una segunda opción a la condición de familia numerosa, haciendo referencia, efectivamente, a la familia monoparental. Y que tanto las familias numerosas como aquellas que estén constituidas por un único progenitor puedan ser beneficiarias de estas bonificaciones, siendo conscientes de que efectivamente actualmente no disponemos de una ley que ampare esta igualdad entre ambos tipos de familia, y también sabiendo que estamos a puertas muy posiblemente de que sea aprobada definitivamente la Ley de Familias, que busca, entre otras cosas, reforzar la protección social de todos los modelos familiares, así como reconocer nuevos derechos para las familias monoparentales. Consideramos que, siendo que la realidad de las familias y la estructura social de los hogares ha cambiado y evolucionado mucho en los últimos años, es nuestra obligación, como representantes de la ciudadanía, dar respuestas certeras y adecuadas a la nueva realidad social, y esperamos que esta anotación, efectivamente, sea tenida en cuenta por el equipo de gobierno llegado ese momento. Y para finalizar con lo que esta propuesta se refiere, y haciendo uso de esa frase, ¿no?, del señor Gandía, cuando dijo que se trataba de favorecer a las familias con menos recursos, consideramos también necesario que la bonificación de ese 90% se aplique a familias numerosas monoparentales llegado el momento, cuyos ingresos anuales en esa unidad familiar sean inferiores a 24.000 euros. Y ya en tercer lugar, actualmente, como todos sabemos, existe el fraccionamiento de este impuesto en 2 pagos anuales, y desde el Grupo Municipal Socialista, siguiendo la línea de poder aminorar ese peso que ha supuesto y supondrá a la ciudadanía la subida de impuestos y tasas, consideramos apropiado y necesario que la ordenanza recoja la posibilidad de poder pagar este impuesto en 4 pagos anuales. Miren, que al final es cuestión de prioridades y de hacer cuentas. El hecho de aplicar la reducción del 30% al recibo del IBI, tanto urbano como rústico, sí, antes de que me lo diga, es cierto, supone ingresar en las arcas del Ayuntamiento unos 3 millones de euros menos. Pero miren, haciendo mención al basurazo de Pedro Sánchez, que tanto nombran Partido Popular y Vox, hablamos de 1.700.000 euros, que, como bien dijo el señor Gandía en lo que a la tasa de recogida de residuos se refiere, deja de aportar el Ayuntamiento y lo paga íntegro el ciudadano.
dado el nulo trabajo realizado por su parte para buscar alternativas. Siguiendo, por ejemplo, se encuentran posiblemente con 325.000 euros más de recaudación como consecuencia de su subida del impuesto del litio. También deciden prescindir de un proyecto de auditorio ya redactado y tirar a la basura 450.000 euros y gastar ahora 665.000 euros en la redacción del proyecto básico de ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción de ese nuevo auditorio. Bueno, ya si quiere ya podemos complementar con 3.300 de una cruz de más de 2,5 metros en el cementerio, más de 20.000 euros destinados al concurso internacional de paella valenciana de Sueca y bueno, sin olvidarnos también de la operación de crédito, de la que también vamos a hablar hoy, ¿no? De esos 2.300.000 destinados a nuevas infraestructuras urbanas que a día de hoy seguimos sin ponerle nombre y visto algún expediente que otro, no parece que tengan los informes técnicos favorables suficientes y correspondientes para llevar a cabo su proyecto. Y bueno, ya dejamos aquí de ejemplos porque creo que ya he conseguido esos 3 millones de euros de los que hablábamos, que supondría reducir ese 30% al recibo del IBI, ¿no? Y ahora, señor Gandía, es cuando también le pregunto, que volverá a repetir después de estos datos que ustedes no nos engañan y que aunque su bajada no compensa, es lo que puede hacer realmente ahora mismo este ayuntamiento. ¿De verdad nos quiere hacer creer que el Ayuntamiento de Vinaròs no puede asumir más de 400.000 euros en lo que a rebaja de IBI se refiere? Ya para acabar, el voto en contra del Grupo Municipal Socialista no está basado únicamente en la desestimación de las alegaciones presentadas, sino en la falta de voluntad política para trabajar en esta ordenanza, trabajar para realmente conseguir las rebajas impositivas del IBI que cuanto menos puedan compensar, pero de verdad, a la ciudadanía y realmente sienta ese alivio impositivo del que hablaba orgulloso el señor Gandía con su rebaja del 3,5% del IBI, aun reconociendo que en eso le doy toda la razón. Sus medidas no compensan, pero en lo que no le puedo dar la razón es cuando dijo convencido que el gobierno municipal trabaja para reducir al máximo las cargas tributarias a la ciudadanía. En definitiva, que las propuestas presentadas son legales y realizables. Algunas de ellas podrían ser inmediatas, otras a corto o medio plazo. Solo requieren de dos cosas muy importantes y repito, voluntad política en aprobarlas y prioridades del equipo de gobierno. Al final, lo que no son cuentas son cuentos. No hemos podido disponer de cuentas económicas por su parte que ratifiquen este no a nuestras alegaciones, a una bajada impositiva de mayor envergadura. En cambio, la relación de gastos que les acabo de detallar, y son solo algunos ejemplos, avalan cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno. Y desde luego, no lo es ni el ciudadano, ni lo es su bolsillo. Gracias. Señor Juan Amat, de la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Lo que no son cuentas son cuentos, evidentemente. Y usted lo que nos acaba de contar es un cuento. Y le digo por qué. Porque decía usted, es cuestión de prioridades. Coincido con usted, es cuestión de prioridades. Las prioridades que ustedes no tuvieron durante 8 años en los que en este ayuntamiento no se bajó el IBI. No un 30%, no un 3,5%, ni un 1%. Señora Vivian, lo que no son cuentas son cuentos. Y cuando uno ha gobernado esta ciudad durante 8 años sin aplicar una sola bajada del IBI, ni cuantiosa ni minúscula, le digo que se aplique lo que usted trata de encolomarnos a nosotros. Lo que no son cuentas son cuentos, que es lo que usted acaba de hacer. Mira, señora Vivian, ha hecho un totum revolutum como acostumbra. Vamos a ir por partes. Proyecto redactado de auditorio. Sí, ahora ya dicen redactado, ya no dicen aprobado. Este ayuntamiento tenía un proyecto redactado, sí, el mismo proyecto que tenían redactado durante sus 8 años de gobierno y fueron incapaces de someterlo a aprobación de este pleno. Algo tendría ese proyecto redactado cuando en 8 años ninguno de ustedes lo trajo para aprobarlo a este salón de plenos. Señora Vivian, lo que no son cuentas, son cuentos, exactamente lo que acaba de hacer usted en su intervención. Miren, nos hablaban, y digo para situar al ciudadano, estamos hablando de un punto que ante una bajada del IBI propuesta y aprobada
por el gobierno municipal de PVI, PP y Vox, el Partido Socialista presenta alegaciones. Alegaciones diciendo la bajada del IBI, que por cierto la votaron a favor. Están ustedes presentando alegaciones a un punto aprobado por ustedes mismos, otro ejercicio de coherencia mayúsculo que es verdad no puede sorprender a nadie, porque si ustedes se caracterizan por algo es sencillamente por sus contradicciones. El periodo de alegaciones está previsto para que aquel que no ha tenido posibilidad de participar en la tramitación pueda hacerlo. Ustedes desvirtúan la propia tramitación cuando, obviando el periodo, que se lo dice el tesorero, no se lo digo yo, adecuado para que ustedes hubieran hecho sus propuestas, debían tener mucho trabajo porque no hicieron absolutamente nada en relación a este tema. ¿Se esperan a las alegaciones? Pues bien, hacemos simple y llanamente lo que nos aconseja la tesorería, que es desestimar sus alegaciones. Entre otras cosas, porque lo que proponen es imposible de adoptar aunque se quisiera. No es cuestión de voluntad, señora Vivian, es cuestión de legalidad. A este equipo de gobierno le parecería genial poder bonificar el IBI a las familias monoparentales si la ley nos habilitara a ello. Lamentablemente no nos lo posibilita. Por lo tanto, ustedes pueden pedir que bonifiquemos el IBI a las familias monoparentales exactamente igual que podrían pedir que bonificáramos el IBI a los que viven en Moscú. Sería absurdo. Pues exactamente lo que es su propuesta. Exactamente lo que es su propuesta. No se lo digo yo, se lo ha dicho el señor tesorero y el señor interventor. Miren, a mí me hace mucha gracia la habilidad que tienen ustedes para responsabilizar al gobierno municipal de los incrementos de cargas tributarias adoptadas por otras administraciones. Usted habla del consorcio, la subida del consorcio. En ese consorcio, los representantes de este gobierno municipal no tenían silla. La tenían los representantes del gobierno municipal al que pertenecían ustedes. Votaron en contra, a diferencia de lo que hizo el Partido Socialista del resto de municipios de la comarca y de la provincia, le diría yo. ¿Y sabe por qué votaron en contra? Porque la vez anterior, que ya veníamos de un incremento anterior, ustedes votaron, se abstuvieron. Recibieron la del pulpo por parte del partido de la oposición, del Partido Popular, ¿y qué hicieron en la siguiente vez? Votar en contra. Pero fueron sus compañeros socialistas los que votaron a favor de ese incremento. Por lo tanto, ¿de qué nos responsabilizan nosotros? Hágaselo mirar. Tenemos la misma responsabilidad que tienen ustedes. La misma. Nos podrá reprochar que algunos de nuestros compañeros de otras poblaciones votaron a favor, exactamente igual que ustedes. ¿Le doy el listado de concejales y alcaldes socialistas que votaron a favor de ese incremento? Pues señora Vivian, un poquito de coherencia. Le digo más, critican que vaya a sufrir el ciudadano el incremento de la tasa de basuras el año próximo. Pero se hinchan a mentir a ese mismo ciudadano tratando de responsabilizar de esa decisión al gobierno municipal. Que no, díganle la verdad. Una verdad que ya ha salido hasta publicada en prensa. El incremento de la tasa de basuras que van a sufrir los ciudadanos de Vinaròs el año que viene, exactamente igual que el resto de ciudadanos de cada municipio de este país, es derivado de una decisión del gobierno socialista al que usted vota. Oiga, es que tuvo que venir la Comisión Europea. La Comisión Europea desmiente al gobierno de España respecto al tasazo de basuras. No lo impone ninguna directiva de la Unión Europea. Señora Vivian, lo que no son cuentas son cuentos, y aquí ha soltado usted otro cuento. Empezamos a hablar de lo que realmente tenemos competencia, y en lo que realmente tenemos competencia y margen de decisión, le parecerá a usted poca la reducción del IBI que ha adoptado este gobierno, pero también le digo, es infinitamente superior a la que adoptaron los gobiernos del Partido Socialista presidido por el señor Alsina, porque sencillamente no aprobó una sola rebaja del IBI. Señora Vivian, ahora pretende hacernos creer que llevan ustedes menos de un año en la oposición, que ahora se caen del guindo y reclaman rebajas del IBI del 30%. Los mismos que han gobernado esta ciudad durante 8 años y no lo bajaron ni un 0,5. Señora Vivian, lo que no son cuentas son cuentos. Y usted ha soltado muchos y variados. Mire, el gobierno municipal de Vinaròs no solo habla de bajadas de impuestos cuando está en la oposición. Después, desde el gobierno, y llevamos menos de un año, ya hemos bajado el IBI y ya le adelantamos, seguiremos bajando impuestos. Ustedes seguramente harán lo que han hecho siempre. En la oposición pedir rebajas fiscales que después cuando son gobiernos no encuentran nunca el momento adecuado para adoptarlas. Señora Vivian, es muy sencillo y le dejo la pregunta.
¿Me puede explicar usted el motivo por qué el gobierno del señor Alsina en 8 años no bajó ni un 0,1% el IBI? ¿Me lo puede explicar usted? Eso sí, con cuentas, no con cuentos.